Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4, en el verso 21, dice: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí llega un momento en que Israel pierde algo muy valioso en su caminar, pierde algo muy tremendo en su vida, que es la presencia de Dios. Hay muchas causas por las cuales Israel pierde la gloria de Dios. Dice claramente en este versículo que al niño se le llamó Icabod, que significa: se ha perdido la gloria de Dios. Se perdió la gloria de Dios. La gloria de Dios se fue. Y es una de las maneras o de las formas de vivir más miserables de un hijo de Dios. Cuando la gloria de Dios ya no está ahí. Es la forma más terrible de vivir al cristiano, de seguir la vida cristiana sin la gloria de Dios. Y claramente aquí estamos viendo razones por las cuales se perdió la gloria de Dios. En aquella cultura bíblica, en el Antiguo Testamento, se nombraban a las personas con nombres que significaban algo de trascendencia. Podía ser por agradecimiento o por alguna desgracia también, como fue en este caso. Y dice la Escritura aquí, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: los filisteos, el título del capítulo es: los filisteos capturan, ¿qué? El arca. ¿Qué simbolizaba el arca? Simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo al cual Dios había elegido, que había querido, que le había dado todo, le había dado su gloria, mandamientos, leyes, bendiciones, habían perdido lo que no debería de haber perdido jamás? Perdió la gloria de Dios. Dice en el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. En el versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El verso 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué era lo que estaba diciendo los ancianos de Israel, los principales de Israel? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto, Dios? ¿Por qué permitiste que los filisteos nos ganaran y nos humillaran de esta manera? ¿Qué había hecho Israel para merecer que la gloria de Dios se hubiera ido de este lugar? Ya no estaba la gloria de Dios ahí. ¿Qué había hecho Israel para olvidarse de la gloria de Dios? Dice en el versículo 4:21, por eso leímos ahí: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Pero dice aquí en el verso 14 del mismo 4:14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es ese? Y aquel hombre vino, dice, y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿Qué condición de un líder para enseñar la palabra? Ya no veía, ya no tenía la condición de enseñar.
Ya no tenía la presencia de Dios. Se asombró del griterío que había causado el que el pueblo supiera que ya no había arca de Dios en Israel, que ya no había presencia de Dios. La vida más miserable de un cristiano es vivir sin la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasa? Muchos de nosotros podemos estar viviendo engañados, nosotros mismos engañados, pensando que vivimos en los mejores tiempos de la gloria de Dios, cuando no es cierto, cuando muchas veces no es así, porque nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas no concuerda con la palabra de Dios. Dice que Elí se asombró de escuchar el griterío cuando ya no estaba el arca de Dios. ¿Qué hizo Elí para evitar que la gloria de Dios se fuera de Israel? ¿Sabe qué hizo? Nada. Permitió que el pecado reinara y gobernara Israel. Por eso claramente la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vemos cómo Dios siempre pone la contraparte. Sí es muerte el que anda en pecado, pero también es vida eterna aquellos que creen, aquellos que viven queriendo agradar. Elí se da cuenta de esto y él se asombra de lo que está pasando. Él era de 90 años, 98 años, y sus ojos se habían oscurecido. Ya no veía las maravillas de Dios. Ya tenía años que no contemplaba la gloria de Dios. Mis hermanos, mis amigos, usted tiene que valorar lo que usted está haciendo, lo que está haciendo en su vida cristiana, en su vida diaria. ¿Está trayendo la gloria de Dios en su vida? Hermano, hay cosas que vivimos engañados pensando que esto es, pero no es la gloria de Dios. Es como ir aquí a los Camachos, al balneario de los Camachos, y pensar que estamos en Disneylandia. Qué engaño tan terrible, ¿no? Claro, no hay más, pues digo Lindo Michoacán porque era el que íbamos, pero Lindo Michoacán ya no existe, ¿verdad? No sé si exista, pero qué terrible engaño. Dices, bueno, pues aquí, imagínese ir a un lugar así cuando hay otros lugares donde dices, no, anhelo aquellos lugares. Yo quiero ir a lugares más hermosos que estos que he estado pasando. Qué terrible que muchos de ustedes vivamos pensando que esto es lo mejor. Esto es la gloria de Dios, hermano. ¿No le pasa que vea a cristianos con actitudes, bueno, inclusive también nosotros podemos tenerlas, ¿no? Actitudes que no son correctas, y nos decimos, ¿eso es ser cristiano? ¿Sí o no? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Eso es ser cristiano, lo que él hace, lo que ella hace, lo que la vecina hace? Dice, no creo que eso sea. Hermanos, cuando perdemos la dirección de nuestra vida cristiana, mis hermanos, déjame decirte que vamos caminando entonces en la oscuridad, en el pecado. Aquí dice que Elí, que era el que dirigía, el que era el que llevaba la palabra, ya no veía. Él no se daba cuenta de las cosas grandiosas que Dios había hecho. Y una de las cosas por las cuales Israel perdió la gloria de Dios es porque ya no veía las manifestaciones de Dios. Se acostumbraron a vivir en la tradición, en la religiosidad. ¿Y sabe cómo podemos evitar vivir en esa tradición y religiosidad? Rindiéndonos a Él, entregándonos cada momento a Él, viviendo consagrados siempre al Señor. ¿Ha visto usted algunas plantas que las deja de regar, por ejemplo, un día o 2 días y se marchitan, ¿no? Inmediatamente se van secando. Pero ¿ha visto que algunas les pone el agua, inmediatamente que reciben el agua vuelven otra vez a ponerse bellas y hermosas? Mi esposa tiene una ahí y la vemos siempre ahí toda cayéndose ya, y la rescatamos, la resucitamos cada mañana o cada 2 o 3 días que nos acordamos que ahí está la pobre planta. Échenle agua, y le echamos agua y empieza a volver a pobrecita, ¿verdad? ¿Qué vida? Se medio muere y la levantamos, se medio muere y la levantamos.
Esa no es una buena vida, ¿no? ¿Cómo está la vida de usted? ¿Se anda medio muriendo? Y ahí, porque ya no sabe de la gloria de Dios, ya no conoce de la gloria de Dios. Hemos querido vivir en un engaño. Esto es a lo más que da la vida cristiana. No, hay más de lo que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Y dice entonces aquí, en el versículo 16, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Son buenas noticias, hermano? ¿Son buenas noticias los que estamos viendo? Nosotros tenemos que vivir más allá de estas malas noticias que hay en el mundo, porque nuestra mirada no está en las cosas terrenales. Si usted pone su mirada en las cosas de este mundo, se va a preocupar tanto que no va a poder salir de ello, y la gloria de Dios no va a estar en su vida. Gran mortandad, le dice este hombre que le avisó a Elí, le dije: gran mortandad se ha hecho en Israel, y tus 2 hijos también murieron. Y el arca fue capturada por los filisteos. ¿Qué andaba haciendo el arca de Dios con los filisteos? ¿Qué pasó con los que deberían de cuidar el pacto de Dios? Con aquellos que deberían de cuidar el compromiso de guardar la casa de Dios. No había ni uno que doblara su rodilla delante de Dios. Todos se volvieron tras sus dioses. Y dice que entonces el arca de Dios fue tomada, el 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Qué terrible condición de la vida de un hombre de Dios, ¿no? Viejo y pesado. Los hombres de Dios deben de vivir al 100% en su calidad de vida. Amén. Este hombre estaba viejo y pesado. Ya no podía ver, ya no podía soportar sus pies, su cuerpo mismo. Era un hombre gordo, obeso. No buscó de Dios. Ya no sabía nada de Dios. Era una costumbre estar sentado para él ahí en su mecedora, esperando la tarde, el anochecer. Y era toda la forma de vivir. Qué miserable vida. Y el arca de Dios, ¿dónde estaba, hermano? La presencia de Dios. ¿Quién buscaba de Dios? ¿Quién invitaba a clamar a Dios? Si aquel que dirigía al pueblo era un viejo y era un obeso, de tal manera que cuando oyó la noticia de la captura del arca, él cayó hacia atrás, no pudo sostenerse, se desnuca y muere miserablemente. ¿No es una condición terrible? Dice entonces, en el versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría. ¿Sabe que estamos viendo? Tragedia tras tragedia. Cuando la gloria de Dios es olvidada en la casa de Dios, cuando la gloria de Dios es olvidada en los hijos de Dios, van a venir tragedia tras tragedia, hermano. Y no va a haber manera de salir de ella a menos que nos arrepintamos y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos le entran? Hermanos, vienen las tragedias, vienen las cosas difíciles para aquellos que no buscan a Dios, porque sin Cristo, escuche,
nada es seguro. Pero con Cristo estamos asegurados. Y allí es donde nosotros vamos. La gloria de Dios hemos permitido que se aleje de nuestras vidas y vivimos en un engaño pensando que esto es la gloria. ¿Qué cantos? ¿Qué tiempo de adoración? Sí, pero ¿es todo? ¿Qué manifestación hay? ¿Qué tiempos? Hermanos, ¿creen que Dios ya nos dio de todo? ¿No será que la gloria de Dios no está como debe de estar en su casa? Y dice entonces el versículo 20: y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. ¿Qué pasó? Ya se había muerto cuando nació su bebé. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Cómo se llamó el hijo? Icabod. Qué miseria de vida le esperaba a este niño, con ese nombre que simbolizaba que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos, que Israel, el pueblo de Dios, ya no quería más de la gloria de él, y por lo tanto el Señor se alejó. Icabod, ¿qué significa? Se perdió la gloria de Dios. Icabod nació mientras su madre moría. Icabod nació cuando fue tomada el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Icabod nació cuando murió el sacerdote de Israel, el hombre que ministraba para que el pueblo se acercara a Dios con ofrendas y con sacrificios. Ese niño Icabod nació cuando Israel huyó delante de sus enemigos y murieron miles de israelitas. A lo mejor alguien puede decir: bueno, pobre de Icabod, ¿cómo le fue? Trajo la desgracia a Israel. Pero ¿sabe? Hay un origen por lo cual las cosas suceden. No fue solamente que Dios se apartó y vinieron las desgracias. Algo tuvo que pasar por lo cual Israel tuvo que ser llevado a este momento de tragedia. ¿Qué hemos olvidado, mis hermanos? ¿Qué hemos querido olvidar en nuestro corazón que nos aleja de la gloria de Dios? La forma permisiva de pecado en que vivimos, la forma en que hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Venimos a la iglesia, venimos aquí por una costumbre. No hay fuego en buscar a Dios, no hay anhelo, no hay deseo de querer cambiar. Y muchos pueden decir: es que son las canciones, es que es la letra, es que es el que dirige, es que son esto. No es eso, es usted y su corazón. Icabod nació manifestando que la gloria de Dios se había apartado de Israel. Algo hemos olvidado, mis hermanos. Algo olvidó Israel. Algo olvidó Israel que lo hizo que la gloria de Dios se alejara. Y preguntaron: ¿por qué, Señor? ¿Qué nos está pasando? Como muchos de ustedes se preguntan en ocasiones: ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Por qué una tras otra y tras otra? Si no vives cerca del Señor, tenlo por seguro que vendrá una y otra y otra. Y Icabod vendrá a tu vida. ¿Están de acuerdo? Si vives lejos de la presencia de Dios, no esperes que las cosas mejoren. Pero aquellos que viven cerca del corazón de Dios, su gloria está ahí, y ella te cubrirá, ella te bendecirá, te protegerá. Y en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, el Señor está contigo. La primera cosa que Israel permitió, escuchen bien, fue permisivos al pecado, permisivos con el pecado. Ahí mismo de 1 de Samuel capítulo 1, en el versículo 3, de 1 de Samuel capítulo 1, el verso 3, ¿ya lo tienen?
Bueno, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Sacerdotes que adoraban, que aparentemente servían, que aparentemente eran hombres de calidad, hombres de integridad, porque estaban al servicio de la casa de Dios. Dos hombres ahí que estaban en la casa, servían. Usted los vio, los conoció. Qué sorpresa nos llevamos cuando alguien, por ejemplo, fallece y te asombra porque lo viste ayer, lo conociste, ¿sí? Él estaba ahí, pero le saludé. ¿Cómo que ya falleció? Sí, en la noche, un paro cardíaco y fulminante y un ataque al corazón y cayó. Te asombra, ¿verdad? No te debe de asombrar que estos dos hombres representan, estos dos jóvenes, los hijos de Eli, representan a muchos de nosotros que venimos a la iglesia, jugamos al cristiano, la hacemos como que somos parte de, pero no nos rendimos, no nos entregamos. Y estamos a merced de las desgracias que pueden venir cuando estamos lejos de Dios. Y como referencia simplemente menciono que en este versículo 3 dice que ahí estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. De Fines era la mujer que murió, era el padre de Icabod, ¿se acuerda? Vamos a capítulo 2, en el versículo 12. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Los hijos de Elí eran, ¿qué? Hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué eran esos dos hombres impíos? Perversos. No tenían conocimiento de Dios. Quiere decir que no tenían temor. No tenían ni una pizca de temor de Dios. Vivían haciendo fechorías en la casa de Dios. Y esto me suena a que muchos de nosotros podemos aún venir a la iglesia, pero viviendo y haciendo fechorías dentro de la casa de Dios. La otra vez me encontré una familia allá afuera. La otra vez no, hace mucho tiempo. Me encontré una familia, dos señores ya mayores, y me decían, oiga, fíjese que ando buscando aquí a un señor que pues no sé cómo se llama, no sabemos, pero nos dijo que se reunía él aquí. Y dije, ¿y qué hace el señor? Como que luego dices, a ver, haces una selección rápida, ¿no? Ya, te quedan 3, ¿verdad? 3 candidatos. Entonces ya la señora, porque no eran cristianos, no eran de la iglesia, ellos me dijeron, bueno, pues él trabaja en esta rama de la construcción y así es. Le dije, no me diga. Quedaron 2. Entonces le dije, es así. Quedó 1. Y yo lo guardé aquí, ¿verdad? Entonces dije, ¿y qué pasó con esa persona? Diga, pues es que mire. Entonces la señora dice, pues es que mi marido, yo le dije que no le diera todo el dinero, pero él le dio todos los ahorritos que habíamos sacado de la Caja Popular, de lo que le habían dado cuando lo jubilaron y lo pensionaron, y se los dio todos porque queríamos construir en nuestra casita en la parte de arriba unos departamentos para rentarlos y de ahí sacar algo para tener. Le dije, no puedes, oiga, ¿y cómo? ¿Y qué va a hacer? Dice, pues no sé qué hacer, es que no le dimos ni nos dio un papel, ni firma, ni nada, simplemente pues se lo dimos todo el dinero le dieron, sí, todos sus ahorros. Y era un tranza que venía aquí. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, no lo he visto yo por aquí, por esos rumbos, pero en cuanto yo lo vea, yo le voy a decir que lo están buscando.
Y le digo, usted venga, búsquelo aquí porque de seguro que va a venir. No sé qué pasó ya, pero qué terribles cosas deben de suceder los testimonios de esta manera, ¿verdad que no? Un cristiano que viene no significa verdaderamente que es un creyente en el Señor. Simplemente viene, se reúne, pero su corazón debe de ser la garantía de que es un hijo de Dios. Estos dos jóvenes que no tenían temor de Dios, aunque servían, trabajaban en la iglesia, pero eran perversos en su forma de comportarse, en su forma de hacer las cosas. Los hijos de Elí eran hombres impíos, perversos, hacían cuanta cosa se les ocurría hacer en la iglesia. Vivían en la impiedad, permitían la impiedad, toleraban la impiedad en la iglesia. Y mire lo que dice en el capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Del capítulo 2, 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Eran caladitos estos dos cristianos, ¿no? Bueno, digo cristianos porque estaban ahí. Dormían con las muchachas de la iglesia. Andaban con una, con otra, haciendo fechorías y no había nadie quien les pusiera un alto. Si Elí, que era la autoridad, era un viejo, gordo, que no se podía mover, no veía. Imagínense qué condición de Israel entonces. Por eso vino la decadencia de Israel. Por eso Dios dijo, no más de mi gloria en Israel. Se apartaron, permitieron el pecado en la iglesia. Que nos quede claro, mis hermanos, Dios no permitirá que lo inmundo toque lo santo. Dios no permitirá que aquel que es inmundo en su forma de vivir quiera abusar de las cosas de Dios. No pueden. Así como no se puede juntar la luz con las tinieblas, así no se puede juntar lo inmundo con lo santo. Y Dios está determinado a separar por siempre lo que es santo y lo que es impuro. Por eso al final de los tiempos dice, el que es impuro, pues sea impuro más. Pero el que es santo, santifíquese. Porque esa es la cadena, ¿sí?, de la inercia. El que peca, pues va a pecar más y se va a meter más en inmundicias. Pero el que es santo y busca las cosas de Dios, cada vez va a querer más, ¿verdad? Y más de la santidad de Dios. Por eso me encanta solamente la última frase: el que es santo, santifíquese más y más. Esa va a ser la condición de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Estos hombres inmundos, impíos, pensaron que podían engañar a Dios también. ¿Y cuántos saben que es imposible que puedas engañar a Dios? O vives en santidad o vives en inmundicia. El consejo de Dios es que si quieres la gloria de Dios, si quieres su bendición, entonces tienes que tener la gloria de Dios en tu vida y vivir en santidad. Al final, cuando el arca fue, porque ya los filisteos fueron atacados con tumores, con enfermedades, porque capturaron el arca, se quedaron con ella, pero ellos la veían como una especie de suerte. La tengo, me bendice, aunque sea como sea. Israel decía igual. Por eso Israel quedó asombrado porque dijo, ¿por qué nos haces esto, Señor? Como diciendo, ¿qué no tenemos el arca? ¿Qué no es suficiente? ¿Qué no es suficiente con que yo cargue una Biblia y vaya a la iglesia? No, aunque tengas el arca ahí, si tú vives en inmundicia, tú recibirás el pago de la inmundicia. ¿Están de acuerdo? Aun con Biblia en mano, puedes recibir las inmundicias. Porque no es una cuestión de protección espiritista. No es una cuestión de tener una Biblia ahí a un lado de nosotros en la cama, aunque nunca la leas, pero la tengo ahí, de algo me ha de servir. No te va a servir de nada. Así va a llegar el chamuco y te va a jalar los pies.
porque no sirve de nada. ¿Están de acuerdo? Ella tiene que hacerse vida en el corazón. Israel por eso se asombró de que les ganaron los filisteos. Señor, ¿qué no dijiste que nos ibas a acompañar siempre? Aquí teníamos el arca, porque bueno, cuando ellos se sintieron vencidos, dijeron, a ver, traigan el arca, porque creo que estos filisteos van a necesitar que la gloria de Dios esté aquí. Usando el arca como la presencia de Dios como un amuleto. Traigo una crucecita aquí en el pecho, yo creo que no va a pasar nada. En mi carro, no, traigo ahí colgaditas mis cositas y luego le bajo aquí el de la sombrita, no sé cómo se llama, la cosa esa. ¿Cómo se llama? El visor, la visera. Y luego, no, está San Judas Tadeo. Hombre, ¿qué me va a hacer el diablo? No, me hacen los mandados. Y luego está en tu negocio ahí, tú tienes ahí la estampita de no sé quién, pero también tienes una herradura por si la estampita no funciona. Pero si no funciona la herradura, pues pones ahí un colguije de ajos. Y pues si no, también tienes acá a Santa Cachuchita de este lado, ¿verdad? Con una veladora para... ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es? Simplemente viviendo la miseria, ignorando la palabra del Señor, claro. También los atacan los asesinos a ellos, también los roban, también les pasa lo que les pasa. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir confiados. Si la gloria de Dios está en nosotros, mis hermanos, vivimos en santidad y vivimos bajo su gloria y nada nos podrá hacer frente. Vamos a resistir los embates del adversario. Pero estos dos hombres perversos pensaban que se iban a salir con la suya. Mis hermanos, nadie se va a poder salir de la suya en la casa de Dios. Es mejor vivir en santidad, guardarnos para Él, guardar nuestra vida para Él. No toques lo inmundo, sal de ello, corre, desaparece y busca la santidad del Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando David quiere recuperar el arca, después de haber sido capturada por los filisteos, lo tenían unos para allá y luego la llevaron a Ecrón, los filisteos mismos, a una ciudad en Ecrón, y los ecronitas dijeron, no, ¿para qué no la traes? No la queremos, porque eso nomás nos va a traer más mal. Y ahí andaba el arca para allá, el arca para acá, y los que deberían de tener el arca de Dios como promesa, nada, ellos ahí nomás, en derrotas y en derrotas. Entonces los ecronitas dijeron, ¿sabes? No, ¿qué hacemos con ella? Dijeron entre los principales de los filisteos, vamos a llevárselas regrésenla a los israelitas. Se las llevaron a Obed, ¿se acuerda? En Obed, y Obed fue bendecido, estuvo unos meses con ella. Si no la quieren, déjenmela aquí. Obed la guardó ahí en su casa y fue bendecido. Porque la santidad, hermanos, por consecuencia trae bendición. La búsqueda de Dios trae bendición. Yo quiero la presencia de Dios y yo voy a ser bendecido. Yo no sé tú, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la gloria de Dios? No permitas que el pecado gobierne tu vida. No permitas que el pecado gobierne tu corazón. Todo aquello que te huela a que es en contra de la palabra, deshazte de eso, aléjate de ahí y busca y corre a buscar de la presencia de Dios. Pero si estás en pecado, mis hermanos, qué terrible es querer ir a la batalla en el nombre de Dios. Aunque vayas en el nombre de Dios, en el nombre de quien quieras, si la gloria de Dios no va contigo, segurísimo que vas a tener derrotas tras derrotas. Porque dice la palabra del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Y no creas que por decir, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, dame, Señor, yo quiero. Y tú lo dices ahí en tu palabra, sí, pero vives como un diablito. Vives en impiedad, vives en la tranza. Tienes un negocio andas vendiendo cosas que no debes de vender. No sabes si son robadas o no, pero tú las vendes porque piensas que al tú tocarla se santifican. No, mis hermanos, esto no es así. Es vivir en santidad, apartarnos de todo mal
No pienses que por decir, recitar algunas palabras, que pienses que son mágicas, que en el nombre de Jesús y yo creo y tú dijiste, di lo que quieras. Si tú no vives en santidad y no vives apartado del pecado, tu vida va a ir en derrota tras derrota. Y tú lo vas a ver. Pero no hay que permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. Amén. No permitas estar lejos de su presencia, entonces clama por ella. No te debes de dar el lujo de pasar horas, días enteros lejos de la presencia de Dios, lejos de buscar de Dios. ¿Cuántos Icabod hay en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas desgracias hay en nuestras vidas? ¿Cuántos pecados hay en nuestras vidas no confesados? La segunda cosa que Israel hizo para que la gloria de Dios se apartara ahí, se acostumbraron a lo bueno y no buscaron lo mejor. Se acostumbraron a las cosas que tenían. Primero de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 17, en el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿El qué? Fíjense cómo le llama la escritura: el pecado. Lo que hacían esos jóvenes, simplemente su nombre correcto es pecado. Lo que hacían estos dos jóvenes era grande el pecado delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban. Dice, menospreciaban las ofrendas del Señor. Menospreciar las bendiciones de Dios, acostumbrarse a tener las cosas buenas. Y eso nos, en ocasiones cuando nos acostumbramos tanto a lo bueno, a lo que tenemos, pues ya se nos hace como que no valoramos, no le damos el valor adecuado a lo que tenemos, a lo que costó, al sacrificio de haber tenido esto. Cuando vamos en mi carrito, ahí a todo lo que da desarmándose el pobre carrito, pero ahí vamos bien felices toda mi familia. Y en ocasiones yo les digo a mis hijos, vamos a darle gracias al Señor porque tenemos en qué movernos. Es una bendición que tengamos este carrito. ¿Qué les parece? Les damos gracias. Señor, gracias por este carrito. Y yo sé que mi hijo o mis hijos quisieran a lo mejor un Cadillac, ¿verdad? Han de haber querido, a lo mejor quieren una Hummer, por ejemplo, pues para ir más cómodos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor quisieran, no sé, pero tenemos ese carrito y con ese le damos gracias al Señor. Cuando te acostumbras a las cosas buenas, no valoras las cosas que Dios te ha dado. La costumbre, mis hermanos, nos hace perder la capacidad de sorprendernos de la bendición de cada día. Tan acostumbrados estamos a amanecer, ¿sí o no? Un día más. Pero es una bendición. Es una bendición. Yo les digo a mis hijos, hoy día muchos no amanecieron, hijos. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día, les digo. Gracias, Señor, porque amanecimos. Es una bendición poder ver un lindo amanecer. ¿Es padre o no? Un atardecer ahí en tu casa. No le hacen en la zona donde vivas. La bendición de poder ver, de disfrutar de una tarde, de estar ahí en tu casa, de estar en tal lugar, de la bendición que puedes ver en todos los detalles que Dios te da. No pierdas esa capacidad de sorprenderte por las bendiciones de cada día. La bendición de estar juntos, mis hermanos, es una bendición estar juntos en esta tarde. Voltea con el que está a un lado y dile: eres una bendición. No te conozco, pero eres una bendición de seguro. Los nuevos, los que han venido por primera vez, son una bendición también. Nos da gusto que están aquí. ¿Verdad que todos los queremos mucho? Y cuando los vean allá que van saliendo con su corazoncito aquí, ustedes les van a saludar y no van a saber, pues allá él. No, tú vas a ir a saludarles porque es gente que vino por primera ocasión y quiere saber y entender que aquí hay verdaderos cristianos que aman. Entonces aquí dice la escritura
en el capítulo 17, menospreciaban, ¿sí?, las ofrendas, menospreciaban, ya se habían acostumbrado a estar ahí en este lugar que no les importaba ya las bendiciones, ya no querían más de Dios y llegaban, nada les satisfacía más en sus vidas, ya no había más por lo cual orar ni buscar a Dios. Y sabes, cuando tú pierdes esa capacidad de buscar de Dios, mis hermanos, eso te va a llevar a perder la gloria de Dios en tu vida. Y nos va a llevar a momentos terribles de sequía, de soledad, de tristeza. Israel, al perder la gloria de Dios, y Cabot gritaron cuando nació ese bebé, fueron las desgracias que empezaron a fluir ahí. Una gran mortandad, más de 4,000 israelitas muertos en la primera batalla. Y luego el sacerdote, y luego sus hijos, y luego las esposas de los hijos, y luego los hijos también. Total, esto no iba a parar, hermano, en nada bueno. Y déjame decirte algo, lejos de Dios no vas a parar a un buen lugar. Tu vida y la vida de muchos que se alejan, que no quieren de Dios, no quieren buscar más del Señor, va a ser de la miseria en miseria. Israel dejó de percibir las bendiciones de Dios, ya nada les parecía agradable, perdieron lo más hermoso, la capacidad de sorprenderse. Hay ese canto que entonamos: maravillado estoy de ti, nada hay que me sorprenda. ¿Qué? Como estar en tu presencia. Hermano, cada tiempo de adoración debe de ser tan sorprendente que digas: Señor, me sorprendes estar en tu presencia, porque hay cada cosa que me hablas, cada cosa que me dices aquí en el corazón. Pero hermano, cuando usted viene a la iglesia sin ganas de cantar, sin ganas de aplaudir, dice: otra vez, una reunión más, pero bueno, tengo que venir porque pues me siento mal cuando no vengo. Como si fuera una suerte. Viene y aunque venga como venga, con su cara de plátano, o como si fueran bautizados en limón, dicen por ahí, ¿verdad? O como enojones, como gruñones, pero usted vino. No, así no es, ese no es el chiste, ¿verdad que no? Hay que venir, bueno, atribulados, con cargas, todos traemos problemas, todos, pero el Señor es nuestro sostén. Venimos, cantamos, le exaltamos, nos rendimos a Él, nos arrepentimos si hubiéramos pecado, recibimos su perdón, y aquí estamos cantándole y maravillándonos por su grandeza. Y no sé, otra vez, los cielos cuentan la gloria de mi Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uy, no invente, hermano. ¿Cómo quiere que la gloria de Dios se manifieste ahí? Cuando usted hace viva cada cántico, cada alabanza, cada letra, y empezamos: puedo ver tu gloria en cada amanecer. Hermanos, cada amanecer es una victoria que yo cuento. Despierto y digo: desperté, gloria a Dios, estoy bien, ahí la llevo. Veo, cuento a mis hijos, 10, 14, 15, 16, y mi esposa ahí está también, feliz. Gracias, Señor. Me bajo a hacer mis labores y lo que tengo que hacer, y Señor, te bendigo por un día más. Me voy en mi carro y el tráfico trata de hacerme enojar, pero estoy en la lucha ya tan pronto. De no me voy a enojar, no le hace que se meta y no le hace que no me dejen pasar. Ahí estamos. ¿Usted está conmigo también en esto? Porque no necesitamos salir mucho de la casa para encontrarnos con la prueba ahí. Pero mis hermanos, no pierdas esa capacidad de sorprenderte. El estar juntos es una bendición. El verle a usted, yo tengo años y años viéndole a usted, a muchos, otros es la primera vez que los veo, pero es una bendición. Y digo: Señor, gracias. Aquí están los líderes, los encargados de la iglesia, los veo y digo: Señor, gracias, porque aquí estamos, los músicos, los cantores, y Señor, es una bendición estar juntos. Mi suegra también, que allá anda también, mis cuñados también, es una bendición. Mi sobrina que viene por primera vez.
Hermanos, no pierdas esa capacidad que Israel perdió. Dice aquí prácticamente, dice que menospreciaban, ya era una costumbre, las ofrendas, los sacrificios, los veían como, y otra vez, ¿a poco crees que Dios te va a escuchar con eso que haces? Empezaban a criticar, a murmurar por lo que la gente traía. Cuando alguien venía con ganas a la iglesia, no faltaba el gruñón que dijera, ay, sí, te crees mucho, allá no es porque traes tu Biblia bajo el hombro. Y luego en la casa recibes otros ataques más, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo cuando se enojan, ¿para eso vas a la iglesia? A ver, pon en práctica todo lo que aprendes en lugar de andar ahí recitando versículos. Y tú dices, mija, tratas ahí de poner las cosas. No, es que no tiene que ser así. Mira, vamos a sentarnos a clamar, a ver qué hacemos para arreglar ese asunto. Ay, sí, ahora sí quieres sentarte, ¿verdad? Sí, pues, y empieza ahí la cosa. Dices, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Ya no voy a ir a emborracharme como él lo hacía. Ya no voy a ir a correr con mi mamá como lo hacía. Ahora quiero arreglar aquí las cosas contigo. Qué difícil, ¿no? Pero mis hermanos, tenemos una bendición de sentirnos sorprendidos por lo que Dios hace cada momento, cada mañana, cada momento que nos juntamos, adoramos, cantamos, Señor, manifiesta tu presencia. La tercera cosa que sucedió en Israel para olvidarse de la presencia de Dios, en 1 de Samuel capítulo 16, en 1 de Samuel capítulo 16, en el verso 1, ¿ya lo tienen? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. ¿Qué le dice? ¿Qué regaño le da Dios a Samuel? Ya deja de llorar, porque yo lo he desechado. Yo lo hice. Ya déjate de ser lastimero en tu forma de vivir. Es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que todos me desprecian, es que siento que me están viendo feo, es que tú ya no me dices cositas bonitas, mi hijo, mi hija, es que tú, y total, te sientes herido, te sientes menospreciado, te sientes como el gusano de Jacob, te sientes como la chancla que nadie junta, te sientes como cucaracha que nadie quiere pisotear, te sientes de lo peor. Ya. Israel se empezó a quejar, empezó a llorar por ver la mortandad que había ahí. Pero de entre todos había gente santa, había gente que buscaba a Dios, que sí quería de las cosas de Dios, que sí podían clamar a Dios. Había gente de seguro que era gente íntegra, con corazón sincero, que buscaba a Dios. Y esos son los que Dios les dijo, ya, levántense y no lloren más, porque yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. Y aquí le dice exactamente a Samuel, le dice, ya, deja de llorar. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado, yo tengo mejores cosas. No llores, ni retrocedas por lo sucedido. ¿Sabes? Yo te digo algo, si alguien no quiere del Señor, aún sea la persona más querida de tu familia, déjalo en las manos del Señor y dile, ¿sabes qué? Yo sigo corriendo, yo sigo adelante y si tú no quieres, pues que el Señor trate contigo. No te puedes quedar esperando a ver cuándo quiere caminar contigo. Y aquellos que no quieren del Señor porque traen una desgracia, una pena muy honda como la canción. Y ahí están, que hace 5 años que murió mi hijo y murió de la manera más terrible, y no he podido levantarme. El Señor te dice, ya, levántate. Fíjate, a mí me asombra la capacidad de muchas naciones que fueron a través de la Primera Guerra o Segunda Guerra Mundial, fueron destruidas, ciudades completas, y hoy son ciudades o países de primer mundo. Ahí está una Alemania, por ejemplo, con todas sus derrotas y con todas sus cosas, quedaron ciudades devastadas. Hoy tiene las ciudades más hermosas. Hoy su moneda es de una de las monedas más fuertes en el mundo. Y no se diga otros países también.
Hay muchos que se han levantado, los israelitas igual, estaban al borde del exterminio y se levantaron confiando en el Señor, confiando en que Dios podía hacer grandes cosas, e hizo grandes cosas con Israel. Hermanos, levántese ya de esa calamidad en la que se encuentra, de esa forma de condolencia personal, y diga: Señor, yo voy adelante porque yo necesito de tu gloria. Deje de poner su mirada en lo sucedido, eso ya pasó, siga adelante. Dios le dice a Samuel: ya deja de llorar, porque ahí estaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mataste a Saúl? ¿Por qué permitiste? Era un profeta que tenía también debilidades, ¿no? Y el Señor ya le dice: mira, Samuel, ya deja de chillar, yo lo deseché, yo tengo mejores planes que tú. Levántate, ponle aceite a tu cuerno y ponte a chambear. Ponte a hacer las cosas a las cuales te he llamado. ¿No cree que es necesario, hermanos, que nos levantemos? Ya deja de llorar, levántate y síguelo. Cuando el Señor les dijo: dejen sus redes, ¿y qué? Síganme, vengan conmigo. No cargaron con redes, no cargaron con... No, ellos dejaron al instante las redes y siguieron a Jesús. Y no le dijeron nunca al Señor: Señor, ¿me traigo mis redes por si las necesitamos? O sea, ¿Dios no es suficiente? Claro. Él les dijo en otra ocasión: avienten las redes de este lado ahora, y van a ver. Y empezó la gran pesca, ¿se acuerdan? No necesitaban ellos más que confiar en Dios. Tú necesitas confiar en Dios. Cuando la gloria de Dios se va de la iglesia, mis hermanos, están las cosas terribles. Empiezan los lloriqueos, empiezas a condolerte de ti mismo, ya no tienes control de lo que está pasando en tu vida y todo lo ves como una desgracia, y ves que pasa acá y ves que pasa aquí, y por qué, yo creo que esto ya, y vamos a donde vivimos, y luego hay muchas casas que se están vendiendo, y dice mi esposa: mi hijo, mira, estas casas están vendiendo ya, y nosotros apenas nos vamos a venir a vivir a esta zona y ya están vendiendo. ¿Qué pasará? No, ya no está bien la zona. Que le digo: no, pues mira, es gente que a lo mejor pues las construye por negocio y luego las vende y qué sé yo, y a lo mejor ya compraron en otro lugar, pero pensamos siempre como que nos tenemos que ir nosotros también, a lo mejor del lugar. Ya se acabó esta zona. Dejemos de condolernos de las cosas y pongamos nuestra mirada en Jesús. Por eso dice la Biblia: puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Deja de perder tiempo pensando en esto y en aquello, y por qué ya no viene, por qué se fue de la iglesia, por qué acá, por qué sucedió esto. Algo está pasando, algo. Deja lo que suceda, lo que suceda. Dios tiene el control de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Deja de llorar, unge tu cuerno con aceite, levántate y clamemos al Señor. Nehemías, cuando vio los muros destruidos, sí lloró, pero se levantó y empezó a construirlos. Levantó los muros una vez más, se puso a trabajar, se puso a hacer las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Y es exactamente lo que tú tienes que hacer. Haz las cosas que tienes que hacer delante de Dios. Es la orden de Dios. Ahí mismo, pero en el capítulo 30, versículo 35, primero de Samuel, en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 35, dice: y yo me suscitaré, ¿lo tiene conmigo? 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Proclama entonces que cuidarás de lo santo de Dios, de la presencia de Dios. Buscamos de Dios. Yo quiero invitarles que se pongan de pie. Músicos, si pueden venir, por favor.
Póngase de pie, por favor, cierre sus ojos y ore a Dios y dígale: Señor, ayúdame a caminar guardando tu palabra, Señor, guardando la fe. Ayúdame, Señor, a no ser permisivo con el pecado, porque esa fue la primera parte y la más importante por lo que tu gloria se fue de Israel. Y Kabod, que era la ausencia de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios no está en la iglesia, mis hermanos, la decadencia viene en el corazón. Ponte en las manos del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Yo no quiero tolerar el pecado en mi vida. Yo no quiero vivir, Señor, permitiendo y siendo permisivo con aquellos que pecan igualmente. No te acostumbres a lo bueno, porque lo mejor todavía lo tiene el Señor para ti. No te acostumbres. Tenemos un buen lugar, tenemos un buen tiempo para juntarnos, para cantar. Pero mis hermanos, es más todavía que esto. Busquemos del Señor. Alguien que en esta noche se quiera rendir al Señor, que quiera entregar su vida, se quiera rendir al Señor y que le diga: Señor, yo he vivido en pecado, algo me estaba atorando, Señor, pero hoy me doy cuenta que es esto y quiero entregártelo a ti, Señor. A lo mejor he estado llorando, he estado con esa pena por años por algo que ha pasado en mi vida y no me deja, Señor, pero hoy me doy cuenta que es esta área de mi vida. Tal vez una desgracia familiar, algo que me hicieron en el corazón. Yo quiero invitarte de la manera más seria. Si quieres pasar aquí al frente, vamos a orar por ti. Entregarle tu vida al Señor, y que en ese compromiso de fe, en ese paso de fe que quieran dar, vengan aquí y díganle: Señor, yo quiero tu gloria, Señor, sobre mí. Yo quiero tu gloria, Señor. Alguien que esté en pecado, que en este momento le quiera entregar esa parte de su vida al Señor, una relación ilícita, entréguesela al Señor en este momento. Aquí está, Señor. Oh Dios, permite que la gloria de Dios venga una vez más a tu vida, y tú verás la bendición que es estar bajo su presencia. Oh Dios, levante sus manos los que están allá atrás conmigo y vamos a orar por nuestros hermanos que vinieron aquí adelante. Impongan sus manos los pastores que están aquí, impongan sus manos en ellos. Levante su oración los que están allá atrás, por los que están aquí adelante. Y pongan sus manos, levanten sus manos también. Dígale: Señor, que tu gloria descienda, Dios. Hay más, Señor, de tu gloria. Hay más de tu gloria que esto que hemos visto. Estas son cosas tremendas, sí, pero este corazón se entrega a ti, se rinde a ti, Dios. Hay pecado, perdona, Señor, si se ha arrepentido y ha decidido que en esta noche es una noche especial, es una noche sorprendente, es una noche maravillosa, porque hoy es día de salvación. Hoy es una noche de salvación y de perdón. Hoy es una noche de restauración. En el nombre de Jesús, entrégale. Los que están aquí adelante, entreguen sus vidas al Señor, entreguen su corazón al Señor. Levántate de ahí, deja de llorar, deja de sentirte el más miserable, la más miserable, porque no es así.
El Señor quiere que te levantes, que unjas tu cuerno con aceite, tu vida con el aceite de su presencia, con su gloria, y tú verás tiempos maravillosos. Oh Rey, oh sí, es el tiempo de salvación, es el tiempo de sanidad, es el tiempo de que busquemos tu rostro, Dios. La iglesia tiene que aprender a pedirle perdón al Señor. Tiene que tener esos tiempos de arrepentimiento. Dile: Señor, perdóname si algo hice que no debería de hacer, Dios. Perdóname, Señor. Me pongo yo delante de ti como principal hombre que te pide perdón, Señor. Yo quiero mejorar mis caminos en santidad. Quiero ser mejor, Dios. Aquí estoy, Señor. Sorpréndeme en tu presencia, oh tu gloria. Señor, derrama de tu presencia en estos corazones que han venido aquí al frente, Dios. Pero también allá atrás, los que quedamos allá atrás, bendícelos, Señor. Llénalos de tu presencia. Que la adoración cada vez sea más poderosa, más profunda en tu presencia, Dios. Y derrama de tu gloria, Señor. Aquí está tu gloria, Señor. Solo digámosle una vez más: estoy a la puerta. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte, tu rostro buscaré. Vamos, dile: oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener, oh tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Vamos, dile una vez más: oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener, sí, en mí, oh tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria, Señor, tu gloria. Hermosa gloria, Señor, sobre mí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pues que el Señor les bendiga.